¿Alguna vez te habías preguntado la cantidad de información que tiene nuestro ADN? A mí es un tema que me fascina. El núcleo de una célula humana mide menos de 10 micrómetros. Sin embargo, tiene codificado casi todo el funcionamiento del cuerpo, desde cómo se replican nuestras células hasta cómo nos comportamos en determinadas situaciones. Y esto es así tanto en animales, plantas como bacterias. Todos le debemos las gracias a la misma molécula. Por ejemplo, hubo un estudio que determinó que los bebés lactantes tenían predisposición a desarrollar miedo a serpientes y arañas, es decir, hasta esto viene codificado en nuestro ADN. Podría parecer que tantísima información como nuestra altura, color de ojos, funciones vitales o ciertos miedos y filias tengan que estar recogidos en millones de terabytes de información. Sin embargo, quizás no sean tanto como nos creemos. Es por eso que he hecho este vídeo, donde compararemos la cantidad de información contenida en el genoma de diferentes entidades biológicas, desde microbios hasta seres humanos, pasando inclusive por, qué sé yo, una cebolla. Para tener referencia y para hacer el vídeo un poquito más divertido, compararé su ADN con la de un videojuego equivalente. Mi segunda opción para hacerlo divertido era poner este vídeo aquí, pero finalmente lo descarté. Como es muy difícil encontrar un juego con exactamente los mismos bytes, me he puesto un baremo de más o menos 15%. Pero antes, voy a dar una pequeña explicación para poder entender cómo pasamos de esto a esto. Porque claro, el ADN no viene codificado en unos y ceros. Para ello voy a dar una breve clase de biología. Será cortita, lo prometo. Cabe decir que tampoco me quiero poner inmensamente técnico, pues buscamos entender conceptos, no sacarnos un doctorado. Esto es el ADN. Se compone por 4 bases nitrogenadas: timina, citosina, adenina y guanina. El ADN se compone por pares, donde la timina se une a la adenina y la citosina a la guanina. Pese a que hay 2 hebras en la hélice, realmente solo una de ellas nos da la información, ya que la otra es simplemente su contraparte. El ARN, en cambio, tiene solo una hebra, reemplaza la timina por uracilo, pero en esencia funciona igual. Pero aquí viene la gran pregunta y es, ¿exactamente qué información guarda el ADN? ¿Qué más da una adenina que una citosina? Pues esta es la cuestión, y es que principalmente la información que da es para construir cadenas de aminoácidos. Cadenas que al ser lo suficientemente largas llamamos proteínas. Los nucleótidos se agrupan en ternas llamadas codón, donde cada codón da la información de qué aminoácido poner en la cadena. Por así decirlo, es un código de 3 caracteres que te dice qué pieza del puzzle poner. Por ejemplo, este codón codifica la metionina, que es el aminoácido que siempre inicia el proceso. Es como un start. Esta es la arginina. Este es el triptófano. Y este, uno de los 3 codones que indican stop. Hasta aquí la clase de biología. Ahora vamos al aula de tecnología. Hemos visto que cada base puede contener 4 estados diferentes. Para igualarlo, vemos que un bit puede estar en 1 y 0. Es por eso que puede guardar 2 estados. Si añadimos un bit más, tenemos 2 bits que pueden almacenar hasta 4 estados diferentes. Es decir, podemos asociar cada estado a una base. Por tanto, una base equivale a 2 bits. Pero ojo, porque cuando se habla que un juego tiene X bytes, no es lo mismo que bits. Un byte equivale a 8 unos y ceros, es decir, a 8 bits. Por tanto, cada base equivaldría a 0,25 bytes. Sé que puede ser un poco lioso, pero lo importante es que os quedéis con el dato. Una base igual a 0,25 bytes. Después de daros la turra, vamos a lo chulo, a lo interesante, a lo divertido. ¿Cuánta capacidad de almacenamiento tiene nuestro ADN? ¿Y el de una bacteria? ¿Y el de un helecho? Voy a hacer la lista de menos bases a más. Para ello, empiezo con los virus. Pese a que no son seres vivos, tienen su propio material genético, sin embargo muy inferior al que tenemos nosotros, pues son entidades muy simples, apenas un poco de material genético y 4 proteínas que lo envuelven. Allí vamos. He cogido el VIH por ser uno de los seres con menos material genético conocidos, con tan solo 9700 bases. Para que os hagáis una idea, en una página Word entran 3200 caracteres a tamaño 11. Podría escribir todo su ARN en solo 3 páginas. Es más, entraría en una sola página si quito los márgenes y reduzco el tamaño a 8. Esas 9700 bases equivaldrían a 19.400 bits, o lo que es lo mismo, 2.425 bytes, o lo que es lo mismo, 2,425 kilobytes, o lo que es lo mismo, redondeando, 2,4 kilobytes. Os prometo que para la próxima seré más directo. Y esos 2,4 kilobytes equivalen a... Video Olympic, coloquialmente conocido como el Pong del Atari,
Es un juego muy simple, sin sprites, sin música y con apenas 4 sonidos diferentes y reglas muy básicas. Este juego entraría en el ARN del VIH. Ya vemos que es un material genético muy modesto. Su simplicidad es uno de los motivos por los cuales es muy difícil hacer una vacuna. Le permite replicarse con muy pocos recursos y evolucionar con mucha rapidez. Justo lo opuesto al siguiente candidato, por tener un ADN inusualmente grande para ser un virus, llevándose la terrible medalla de oro de haber sido el patógeno más letal de la historia de la humanidad. Mucho más que la malaria, la gripe española o la peste negra. La viruela es el patógeno que más vidas ha apagado en la historia de la humanidad, y parte de esa explicación recae en el gran tamaño de su ADN. Contiene un ADN de 186.000 bases, unas 20 veces más grandes que la del VIH. Esto, en datos digitales, son 46,4 kilobytes, equivalente a... Ahora sí. Daros cuenta de la complejidad de un juego tan simple. Ya es bien conocido que los setos son las nubes pero con distinta paleta de colores para ahorrar espacio, pero va mucho más allá. Sin ir más lejos, estos son todos los sprites del juego. De hecho, usando solamente estos sprites, conseguimos dibujar todos los escenarios del juego. Hay mucho ingenio detrás. Contiene además 10 minutos de música repartidos en 16 pistas distintas, por no hablar de mecánicas como la gravedad, destrucción de bloques, comportamientos de enemigos, que también están en el código. Todo ello entraría en un solo virus de viruela. Es precisamente lo que le ha permitido ser tan mortífera. La razón por la que la viruela tiene tanto ADN es porque, a diferencia de la gran mayoría de virus, que suelen replicarse en el núcleo de las células, esta tiene todos los genes necesarios para replicarse fuera, en el citoplasma. Esto elimina el cuello de botella que genera el núcleo, permitiéndole replicarse mucho más eficazmente, sorteando posibles sistemas de defensa de las células. Sí, necesita más recursos, pero a cambio tiene unas claras ventajas. Y ahora, damos el salto a la vida. Probablemente la bacteria más famosa, y sinceramente nunca supe por qué. Sería el primer ser vivo de la lista y por ello sustancialmente más complejo. Tiene un ADN nada desdeñable de 4,6 millones de bases. Un ADN muchísimo más grande que cualquier virus precisamente por tener todos los genes necesarios para desarrollar metabolismo propio. Equivaliendo a... Es decir, en una sola bacteria entra todo Pokémon rojo o azul. El mapa entero, todos los NPCs, todas las mecánicas y sobre todo, todos los Pokémon de primera gen. Con sus sprites, gritos, ataques, estadísticas bases, entran todos. Desde Pikachu, Gengar, Charizard, Mewtwo, Eevee, Gengar, Meowth, Gyarados, Gengar, hasta el camión. El camión de Mew también entra, ¡qué locura! Y si todavía no os ha explotado la cabeza, vamos a lo duro. Adentrémonos al reino al que pertenecemos, al reino de los animales. Nuestros amigos extremófilos, también llamados osos de agua, son realmente un grupo de animales que poseen unas características únicas. Tienen solo unas 1000 células. Son bastante simples, pero son animales muy curiosos, empezando porque son los únicos animales capaces de sobrevivir al vacío del espacio. Lo cual me sorprende porque no entiendo en qué contexto un animal puede llegar a esa situación. Por motivos evidentes, son mucho más complejos que virus y bacterias, pues son pluricelulares y equivalen a... Nos adentramos en los 3D y ¡joder! ¡Qué forma de adentrarnos! Obra maestra donde las haya. Aunque siendo sincero, y abro paraguas, creo que me gustan más Mayoras por la ambientación, pero he de reconocer que Ocarina es mucho más redondo. Un juego mucho más complejo que ninguno de los mencionados por esa tercera dimensión, con 1500 texturas diferentes, 82 pistas musicales y 1,6 km² de mapa. Como dato, la geometría del mapa, incluyendo las mazmorras, ocupaban 15 MB, es decir, prácticamente la mitad de la ROM. Este juego al completo entraría dentro del ADN de este diminuto animal. Y aquí es donde viene lo chido. Los humanos tenemos un tamaño de genoma de 739 MB, es decir, toda nuestra información genética casi entraría en un CD. Y por supuesto también en el dispositivo en el que me estés viendo, a excepción de si me ves en una Smart TV o un dispositivo inusual, no sé. Me consta que hay neveras con YouTube, así que saludos si me estás viendo desde una Samsung Family Hub.
Por ello, en una sola célula de tu cuerpo entraría podemos apreciar que es un juego mucho más complejo que los anteriores. Un juego largo, con voces, infinidad de sonidos diferentes, 115 modelos de NPCs y enemigos. Si bien es lineal, se estima que el mapa son 15 kilómetros de punta a punta. No sé si este es el juego que os encajaba con lo que teníais pensado, si esperabais algo mucho más complejo o más simple. Por si alguien se lo estaba preguntando, también entrarían 320 dooms completos. ¿Qué es eso? Dios mío, ahí viene. Por supuesto, ¿cómo olvidarnos de nuestra amiga la cebolla? 16.000 millones de bases que son 5 veces más que los seres humanos. Y equivalen a... Oh shit, here we go again. Un juego realmente enorme, 36 kilómetros cuadrados de mapa, 150 músicas diferentes, 40.000 líneas de voz grabadas, miles de texturas diferentes. En cuanto a tamaño es una auténtica barbaridad, especialmente en la época. La duda que muchos estáis haciendo es, ¿cómo una maldita cebolla quintuplica mi ADN? Y es aquí donde nos adentramos en la confusa paradoja del valor C. Y es porque necesariamente tener más ADN no te hace más complejo, ya que la mayoría de su ADN es considerado ADN basura. A lo largo de los años se va acumulando ADN innecesario. Si esto pasa millones de veces a lo largo de millones de años, tenemos este caso paradigmático. Es un proceso que puede ocurrir en todos los reinos, pero especialmente en las plantas. Los animales, al ser generalmente móviles, requieren de mayor eficiencia, tanto en el tamaño de sus células como en la rapidez de su metabolismo. Tener un genoma demasiado grande hace que las células tengan que tener mayor tamaño, afectando a la agilidad del animal. Por otro lado, daría un metabolismo mucho más lento, ya que replicar una célula sería más tardío, y esto en la mayoría de animales suele ser un inconveniente. Sin embargo, las plantas no tienen este obstáculo. Tener células grandes no es un problema y su lento metabolismo tampoco. Es por eso que la selección natural es más permisiva con este reino. Pero si la cebolla os ha sorprendido, esperad a ver el ganador de los genomas gigantes. La ganadora indiscutible del ranking, la reina entre las reinas, el ser vivo con más ADN conocido. 50 veces más ADN que tú. Una auténtica bestialidad. Si pusiéramos el ADN de una sola célula suya en línea, mediría 106 metros. Esto es más de lo que mide la Estatua de la Libertad, una barbaridad sin precedente. Algunos estudios de los años 70 hablaban de una ameba con un genoma más grande, pero estudios más recientes lo han desmentido. Es por eso que considero, por ahora, a la reina del genoma más grande a esta planta. Esta plantita tiene una equivalencia con... una auténtica locura que haya un ser vivo sobre la faz de la Tierra que tuviera un ADN equivalente al mismísimo Elden Ring. Creo que no hace ni falta decir lo enorme que es este juego. 79 kilómetros cuadrados de mapa, 3 horas y media de música orquestal, miles de modelos, millones de polígonos por aquí y por allá, una pasada vaya. Como dato, solo el archivo de guardado de este juego mide tanto como el Ocarina of Time. De nuevo, tenemos el mismo problema que con la cebolla. No es que tenga una complejidad inmensurable, sino que a lo largo de milenios ha ido acumulando ADN innecesario del que no le ha hecho falta deshacerse. Con este vídeo espero que hayan quedado dos cosas claras. Que más ADN no siempre es mejor y que Outer Wilds es la mejor experiencia espiritual que puede tener un ser humano. De esas que solo se viven una vez en la vida. Jugadlo. Tengo que hacer un vídeo de la ciencia detrás de esta maravilla. Nos vemos en el siguiente vídeo. Sed felices.